Buenas tardes, mi nombre es Mateo Ortiz, les voy a contar el libro de Charlie, la fábrica de chocolate. Charlie era un niño que vivía con su familia y su familia era de 7 integrantes y su casa era muy chiquita para ellos, ya que eran muy pobres. Solo había 2 habitaciones y una cama. La cama era de sus 4 abuelos, ya que eran los más viejitos, y ocupaban una habitación, y la otra era de Charlie y sus papás y dormían en un colchón en el piso. La familia de Charlie es muy pobre, por lo que sus comidas no eran las mejores. Charlie amaba el chocolate y por la situación de su familia solo podía comer una vez al año en su cumpleaños, donde todos los integrantes reunían plata para podérselo comprar. Charlie, para no acabar tan rápido su chocolatina, comía un pedazo cada día chiquitico y así lograba que el chocolate le durara más de un mes. Pero aún así había una cosa que atormentaba a Charlie, y es que en su misma ciudad estaba la fábrica más grande de chocolate del mundo, la fábrica Wonka. 2 veces al día, al ir y venir de la escuela, Charlie pasaba por la fábrica y cuando lo hacía caminaba muy lentamente para sentir el olor a chocolate y deseaba entrar a la fábrica para ver cómo era. Cada día al terminar la comida, Charlie iba donde sus abuelos a escuchar sus cuentos y luego para darles las buenas noches. Cada uno de sus abuelos tenían más de 90 años y estaban muy arrugados y no se podían parar de la cama. Un día Charlie entró donde sus abuelos para que le contara la historia de todos los días y les preguntó muchas cosas sobre Willy Wonka y su fábrica. El abuelo Joe era el más anciano, tenía 96 años y era tan delicado como todos, pero por las noches cuando Charlie estaba en la habitación parecía volver a ser joven. Uno de los cuentos que el abuelo le contó a Charlie es que un príncipe le escribió a Willy Wonka y le pidió que fuese a India y construyera un palacio de chocolate. Willy Wonka lo construyó. El palacio tenía muchas habitaciones, todo era de chocolate, los ladrillos, las paredes, el cemento, las ventanas, los muebles, y cuando abrían los grifos salía chocolate caliente. Cuando Willy Wonka terminó el palacio, le advirtió al príncipe que no duraría mucho, que sería mejor que lo empezara a comer ya. Y el príncipe gritó: tontería, no lo voy a comer, voy a vivir en él. Pocos días después hizo un día con mucho calor y el príncipe estaba dormido y sintió gotas de chocolate caerle a la cabeza y el palacio empezó a derretirse. Charlie paró la historia y preguntó: ¿esto es verdad? Y el abuelo le dijo que sí. Claro que es verdad, pregúntaselo a quien quieras. Le dijo que le iba a decir otra cosa que era verdad. Charlie, bajando la voz hasta convertirla en un suave, le dijeron: nadie sale nunca. ¿De dónde? Preguntó. Y el abuelo dijo: nadie entra ni sale de la fábrica de chocolate. Y Charlie le preguntó al abuelo de qué se refería, y el abuelo le dijo que todas las fábricas tienen obreros que entran y salen por sus puertas, por la mañana y por la noche, excepto la de Wonka. Le preguntó que si había visto alguna vez uno, y le dijo que no. La noche siguiente, el abuelo prosiguió sus historias y le dijo a Charlie que no hace mucho tiempo había miles de personas trabajando en la fábrica del señor Willy Wonka, pero de pronto un día el señor Wonka tuvo que pedirle a cada una de ellas que se fuese a su casa para no volver nunca más, porque los otros fabricantes de chocolate habían empezado a sentirse celosos de las maravillosas golosinas que preparaba el señor Wonka y decidieron enviar a espías para robarle sus recetas secretas. Los espías se emplearon en la fábrica Wonka fingiendo ser obreros y mientras estaban allí le robaban los secretos de la fábrica. Mientras le estaba contando la historia, el papá abrió la puerta y dijo que había acabado de leer el periódico y que Willy Wonka había hecho una noticia. El papá cogió el periódico para que pudiesen leer
y los titulares decían: la fábrica Wonka se abrirá por fin para unos pocos afortunados. ¿Quiere decir? Charlie preguntó que si se permitiría realmente entrar gente a la fábrica. El papá leyó el periódico y era una carta de Willy Wonka diciendo que iba a permitir que 5 niños entraran a la fábrica, solo 5. Y era porque iba a colocar 5 billetes dorados en sus chocolatinas para que los niños que lo encontraran pudiesen ir a su fábrica, y que en cualquier tienda del mundo pueden estar los billetes. Al día siguiente, un niño encontró el primer billete dorado. Era August Gloop y era un niño gordo que comía mucho chocolate, y era obvio que lo iba a encontrar ya que comía miles de chocolates diarios. Cuando los abuelos vieron la noticia, dijeron: qué niño tan feo, dijeron. Y al otro día, otra niña encontró el billete. Era Veruca Salt. Los papás la malcriaban mucho y su papá compró miles de chocolatinas en todos los centros comerciales para que encontraran el billete dorado. Y como el papá era dueño de una empresa que desempacaban cosas, les pidió a todos que en vez de desempacar eso, desempacaran las chocolatinas. Y a los primeros días no tuvieron suerte, igual todavía quedaban muchas. Cada vez que el papá llegaba, la hija le gritaba que dónde estaba su billete dorado. Cuando el papá le decía que todavía no lo había encontrado, hacía berrinches de horas. Faltando un día para el cumpleaños de Charlie, por fin lo encontró. Llegó, el papá cogió el billete y salió corriendo para la casa a decirle a su hija que había encontrado el billete. En el cumpleaños de Charlie se despertó y todos lo estaban felicitando por su cumpleaños. Charlie estaba nervioso por abrir su chocolatina. Charlie se la dieron y la mamá le dijo que no importaba lo que le saliera, que tenía que ser feliz. Charlie la abrió y no le salió. Entonces Charlie se colocó triste y compartió la chocolatina con todos los integrantes de la familia. A las semanas nadie había encontrado más billetes, pero se encontraron los otros 2 billetes dorados. El periódico decía: no solo un billete, 2 personas habían encontrado el billete dorado. Solo falta uno. Está bien. Cuando toda la familia estuvo reunida en la habitación de los ancianos después de la cena, prendieron el televisor para oír quién había encontrado los billetes. El tercer billete leyó el señor Bucket manteniendo el periódico cerca de su cara, ya que sus ojos eran débiles y no tenía dinero para comprarse unas gafas. El tercer billete lo encontraba una señorita, Violet. Era una niña que masticaba mucho chicle, pero al oír la noticia de los billetes había dejado de comer chicle para encontrar los billetes dorados. El otro niño era Mike, y era un niño que solo jugaba videojuegos y pudo encontrar el billete dorado, ya que su papá con mucho esfuerzo se lo compró para que se despegara del televisor. El abuelo Joey, al día siguiente, cuando Charlie volvió de la escuela, le dio todos sus ahorros para que comprara otro chocolate. Charlie fue a la tienda y lo compró, y cuando lo volvió, lo iba a abrir con su abuelo, ya que era un secreto. Cuando lo abrieron, no estaba el billete y se colocaron muy tristes.
habían pasado semanas y nadie había encontrado el último billete. En ese momento estaba nevando y la familia estaba pasando hambre, por lo que Charlie estaba muy delgado. Entonces Charlie, cada vez que pasaba por la fábrica, igual sé que pasaba lentamente, así estuviera muy flaco, para oler. Un día Charlie estaba yendo del colegio y vio una cosa enterrada en la nieve. Cuando miró bien, era una moneda de 50 peniques. Entonces Charlie la cogió y miró si de pronto era de alguien que la estaba buscando, y vio que nadie, pues que la estaba buscando, y ya estaba nevando, y como estaba nevando casi no había gente. Entonces Charlie fue a la tienda y pidió una barra de chocolate. No pensaba encontrar el billete, sino que tenía hambre y quería comer. Entonces cuando la dieron, la empezó a comer pues muy rápido, y el de la tienda le dijo que no la comiera tan rápido, que no la comiera sin masticarla. Charlie no le hizo caso y siguió. Cuando le dio el cambio, vio que le alcanzaba para otra y la compró. Cuando iba a dar el primer mordisco, vio algo dorado brillando y era el último billete dorado. Gritó el tendero y llamó a todo el mundo que estaba por los alrededores para que lo vinieran a ver. Obviamente la gente lo quería, y un niño le empezó a gritar que él compraba mucha chocolatina al día y nunca lo encontró, que él cómo lo había encontrado. Y un señor se le acercó y le dijo que le iba a dar plata por el billete, y otra señora le dijo que le iba a dar el doble por el billete, pero el tendero no dejó, y llevó al Charlie hasta la puerta para que no lo quitaran, y le dijo que corriera hasta llegar a su casa. Charlie le hizo caso y corrió, y a los 5 minutos llegó y empezó a gritar a la mamá. La mamá estaba en la pieza de los abuelos sirviéndole la comida, y llegó y gritó que había encontrado el billete dorado. Y entonces gritó que había encontrado el billete dorado, y los abuelos se quedaron pasmados. Y uno dijo que si era una broma, y Charlie les entregó el billete. Y Charlie todos se asustaron y todos se asustaron. En ese momento llegó el señor Bucket y le dijeron que Charlie había encontrado el último billete dorado. Entonces leyeron lo que decía el billete. Decía que la entrada a la fábrica era el 1 de febrero, al otro día. El abuelo empezó a gritar, se paró de la cama como si fuera joven y empezó a gritar "Jippy", y dijo que él era el que tenía que acompañar a Charlie a la fábrica. Al otro día el sol brillaba en la mañana y el gran día había llegado, pero el suelo seguía con nieve y el aire era muy frío. Cuando Charlie llegó a la fábrica, había una multitud de gente reunida para ver entrar a los 5 afortunados poseedores de los billetes dorados. La excitación era tremenda, faltaban pocos minutos para las 10. La muchedumbre gritaba y se empujaba, y un grupo de policías intentaba mantener alejada de las puertas con los brazos unidos en la cadena. Al lado de los portones, en un pequeño grupo, estaban los 5 famosos niños junto con los mayores que habían venido a acompañarles. Ya cuando abrieron las rejas, entraron y se volvieron a cerrar cuando entraron los 5 niños. Y antes de entrar había como un espectáculo de marionetas, y
cuando se acabó, ahí fue cuando llegó el señor Willy Wonka y estaba totalmente solo, al lado de los portones de la fábrica. Bueno, cuando entraron a la fábrica había un pasadillo para poder entrar del todo. Todos estaban caminando, conociéndose, aunque eran muy creídos. Luego dobló a la izquierda, bueno, dieron muchas vueltas hasta que llegaron a una puerta. Cuando abrieron la puerta había como un paisaje que solo era de chocolate. Y el señor Willy Wonka les dijo que podían comer lo que quisieran. Todos andaron por el paisaje comiendo todo, ya que todo era comestible hasta el piso. El señor Willy les contó de lo que era el chocolate, les decía que que lo bate, bueno, ya que el río de chocolate lo mezclaba, lo bate, lo trituraba y lo desmenuza para que ya lo empacaran para envolverlo. La única regla que les colocó era que no se acercaran mucho al río porque se podían caer. Y empezaron a salir puros ompalumpas. Todos preguntaron que de dónde salían y qué eran. Todos decían que eran fantásticos, que eran muy chiquitos y que eran muy charros. August Gloop no obedeció la regla del señor Willy Wonka y empezó a comer todo el chocolate ahí del río y se cayó. Y cuando se cayó, él no sabía nadar, entonces estaba ahogando y en ese momento pasó el tubo que pasaba el chocolate a la parte para poderlo preparar. Entonces lo succionó, pero como era tan gordo, quedó tan atascado. Hasta que por fin ya subió del todo y los ompalumpas empezaron a cantar una canción mientras August pedía auxilio. La mamá de August le dijo a Willy que lo tenían que sacar y le dijo a los ompalumpas que lo llevaban donde estaba el niño. Entonces ya ahí llegó un bote, pues como un barco, y lo llevó por un río de chocolate para llegar a la otra parte donde iban a estar. Era un barco manejado por ompalumpas y empezaron a cantar una canción mientras llegaban. Llegaron entonces mientras iban, Willy les dijo que eligieran una parte para ir y uno eligió la sala de invenciones de caramelos eternos y llegaron y era muy grande y no había muchos inventos. Entonces Willy Wonka sacó un chicle de una máquina y les dijo que el chicle no se lo puedan comer porque era peligroso, que sabía las 3 comidas del día. Y Violet es adicta por masticar chicle, yo ya lo había dicho. Entonces le arrebató el chicle a Willy y le empezó a masticar. Le empezó a saber a las comidas, pero a la última comida era un postre de mora y se empezó a colocar morada y se colocaba morada y se iba como engordando y ya estaba tan gorda que se fue como flotando y los ompalumpas llegaron a cogerla y a cantar otra canción mientras se la llevaban. Otra vez la mamá le colocó problema a Willy Wonka y le dijo a los ompalumpas que la llevaran a volverla a colocar como estaba. Y mientras lo llevaban, los ompalumpas siguieron cantando la canción. Ya fueron por un corredor hasta llegar a un ascensor. Y ya solo quedaban 3 participantes.
Bueno, llegaron, estaban andando y conociendo y se fueron por una cosa donde habían ardillas. Sí, bueno, entonces habían ardillas y Veruca, Sal, ya tenía muchos animales, pero quería una de esas ardillas. Las ardillas pelaban las nueces para poder hacer los chocolates y ella quería una, pero Willy le dijo que no porque estaban entrenadas y si lo sentían como una amenaza la tiraban por la cosa de basura. Entonces no hizo caso y se pasó por la reja y se fue para donde las ardillas. Las ardillas sentían que estaban coca porque como están entrenadas y alguna nuez estaba coca, las tiraban por la cosa de basura. Entonces cuando la cogieron, la tocaron y sintieron que ya estaba coca porque no es coca. Y entonces la estaban llevando para la cosa de la basura y los Oompa Loompa llegaron otra vez a cantar una canción. El papá estaba muy enojado y Willy Wonka estaba buscando las llaves para abrir para que el papá pudiera entrar por ella. Entonces cuando el papá pudo entrar ya habían tirado a Veruca por la cosa de basura. Entonces el papá, muy furioso, le iba a ir a reclamar a Charlie, pero los Oompa Loompas también lo tiraron por la cosa de la basura para que fuera para donde la hija. Ya lo quedaban dos y Charlie los llevó y Willy los llevó a un ascensor de cristal. Cuando el ascensor de cristal se veía toda la ciudad. Entonces eligieron un piso y era, creo que el último. Entonces llegaron y había una cosa de televisor que los llevaba a los canales. Y Mike, el que es adicto a los videojuegos, se quería teletransportar ahí, pero Willy obviamente no lo iba a dejar. Pues entonces él cogió a la fuerza el control y se teletransportó a los canales y los Oompa Loompa llegaron otra vez a cantar una canción y entonces él ya estaba asustado porque ya no podía salir de ahí y estaba pasando por muchos canales. Entonces otra vez le estaba reclamando a los papás, entonces ya como que lo pudo sacar y entonces los papás ya tenían que ir por él mientras los Oompa Loompa seguían cantando la canción. Y entonces ya lo quedaba Charlie era el ganador. Entonces cuando sacaron a un niño estaba chiquitico, pues sí, cabía en una mano. Entonces ya como Charlie era el ganador, Willy Wonka le dijo que el premio era que iba a vivir con él, algo así era. Entonces Charlie le dijo que no, y Willy Wonka le contó toda la historia de la vida de él. Entonces fueron donde el papá de Willy Wonka en el ascensor de cristal. Y el papá le revisó los dientes a Willy Wonka y vio que estaban llenos de caries y el papá le dijo que se lo había advertido. Entonces ya cuando se despidió el papá, Willy Wonka llevó a Charlie y al abuelo a la casa. Cuando llegaron a la casa, le invitaron a comer a Willy Wonka y a lo último Willy Wonka le dijo a Charlie que le iba a regalar la fábrica de chocolates. Y Charlie, muy asustado, dijo que si era verdad o que si le estaba tomando el pelo, pero Willy Wonka dijo que sí, que era verdad. Y todos se quedaron sorprendidos y ya, pues sí, ya todos quedaron ahí en la fábrica de chocolate y fin.